podemos aprovecharlo, que es muy cortito, y en vez de vamos a aprovechar el sábado. Así que estamos todos invitados y ya daremos más instrucciones. Muy bien, Hechos 27, quiero que busques el verso 20 conmigo. Hechos 27, verso 20, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad. ¿Cómo era la tempestad? No pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién sabe decirme el nombre del que está escribiendo esto? Le han pegado en el poste, pero no es Pablo el que escribe esto. ¿Quién es? Lucas, compañero de los viajes de Pablo. Pero cuando dice ya habíamos perdido, incluye al apóstol Pablo y dice habíamos perdido ¿cuánta esperanza de salvarnos? Toda, no les quedaba ni un gramo de esperanza. Oye, ¿no te queda un poquito de esperanza? Se me gastó toda. Habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ven, no tenían esperanza, ya no tenían ni ganas de comer, puesto en pie en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No solamente habían perdido la esperanza, habían perdido muchas cosas en el camino, Pero ahora os animo a tener buen ánimo, Dile al que está a tu lado: ten buen ánimo. Te animo a que tengas buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave sí que se va a perder. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. El ángel de Dios ha estado conmigo. Cuando la Biblia dice el ángel de Dios, está hablando de Jesucristo. El ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Diciendo: Pablo, no temas. No tengas miedo. No temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido, te ha regalado la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Perderse significa equivocar el rumbo. Perderse significa no llegar a destino. Perderse significa sufrir un daño tal que dejas de tener lo que tienes. Por ejemplo, tu salud, por ejemplo, tus fuerzas, por ejemplo, tu vida, por ejemplo, tu salvación. Cosas que se pueden perder. La gente que tú quieres, las cosas que tú amas. Y perderse significa todo esto. Pero ser salvo, ser salvado significa ser rescatado. Rescatado de la muerte, rescatado del peligro, rescatado de una situación de perjuicio, de daño. Ser salvo significa ser rescatados de la enfermedad y ser llevados a un lugar seguro. Te vamos a poner a salvo, te vamos a rescatar y te vamos a llevar a un lugar seguro. Así que cuando Jesús te salva, cuando Jesús me salva, nos salva del pecado, nos salva de la maldad, nos salva del diablo, nos salva del mundo, nos salva de la muerte, nos salva de la enfermedad, nos salva de nosotros mismos, nos salva de la muerte eterna, nos salva del infierno y nos pone en un lugar seguro. El lugar seguro es Él, estar con Él. Y el lugar seguro, más seguro que hay, es el cielo. Eso es la salvación. Eso significa soy salvo. Eso significa ser salvo. Dice la palabra de Dios que
Lucas y todos los que estaban con él, incluyendo a Pablo, habían perdido la esperanza de salvarse. Habían perdido la esperanza de salvarse. ¿Qué estaba haciendo Lucas y Pablo en ese barco, en medio del mar? ¿Por qué esa tempestad había rodeado? Dice la Biblia que eran acosados por una tempestad. Parecía que la tempestad los perseguía a ellos. ¿Cuántas veces en la vida parece que los problemas nos persiguen a nosotros? Parece que no se va uno y viene otro y viene otro, y parece que están acosándonos como una jauría de lobos, tratando de hacerse con un animal, con una presa salvaje. ¿Por qué estaba Pablo allí? Bueno, la explicación está en Hechos 23:10. Dice que Pablo estaba hablando a una multitud en Jerusalén, y dice que la multitud se abalanzó sobre Pablo, y el tribuno, el oficial, teniendo miedo de que lo despedazasen, mandó que bajasen soldados, lo arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Así que Pablo estaba en Jerusalén porque el Señor le había puesto en su espíritu que tenía que llegar a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén él empezó a hacer lo que Dios quería, a testificar, pero casi se lo comen crudo, casi lo despedazan literalmente. Tanto que el tribuno tiene que meterlo en la fortaleza. Qué cosa, ¿no? Que tú y yo estemos haciendo exactamente lo que Dios quiere y por poco nos despedacen. Qué cosa que tú y yo vamos a un lugar porque el Espíritu Santo nos dice que estemos en el lugar, y parece que no vamos a sacar el pellejo, no vamos a salvar nuestro propio pellejo. Y dice la palabra de Dios en Hechos 23:11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús a Pablo. El Señor Jesús se le presentó en persona y le dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y sabes que en estos días el Espíritu Santo nos está hablando de qué tema. ¿Cuál es el tema que se está hablando en la iglesia en los últimos cultos? El secreto, el secreto. Menos mal que no está el pastor justo, si no se muere. El pobre repitiendo secreto 800.000 veces. ¿Sabes que Pablo estaba haciendo lo que Dios quería, pero las cosas venían tan mal que uno puede pensar cualquier cosa cuando uno hace lo que Dios quiere y parece que todo se viene en contra nuestro? Pero ahí, en el secreto de Dios, Jesús se le apareció en persona y le dijo: ánimo, Pablo, recibe ánimo, es necesario que llegues a Roma. Ten ánimo porque vas a llegar a Roma. Y sabes que cuando tú y yo estamos en el secreto de Dios, salvamos nuestra vida. Salvamos nuestra vida porque sabemos a dónde tenemos que ir. Y quiero decirte que la salvación no significa solamente que yo soy salvo de mi pecado, de mis vicios, de mi mala vida. Significa que yo soy salvo para vivir una vida abundante, una vida eterna, una vida en el cielo. La salvación significa llegar al cielo. La salvación significa llegar a donde Dios quiere. Hay gente que piensa que la salvación es algo estático, que la salvación es algo ahí que bueno, ya está, soy salvo, me quedo tranquilo en mi casa porque ya tengo la salvación. En mi carnet dice salvo. No es así. La salvación es un viaje y ese viaje tiene un destino. Ese destino es el cielo. La salvación es un viaje y ese viaje tiene un destino y ese destino es el cielo. En el camino es una vida abundante. En el camino es una vida con Jesús. En el camino es una vida dando fruto y sirviéndole a Él. Pero la salvación tiene un destino. Mucha gente piensa que no, que la salvación siempre ya está. Ya el diablo no puede tocarme, ya soy libre de mis pecados, ya puedo dormir en paz sin tomar pastillas, ya está. Eso es una parte. Pero la salvación es emprender un viaje. Jesús decía a la gente: si alguno quiere venir en pos de mí. Y la gente entendía bien el mensaje y comenzaban a caminar en pos de Jesús. La salvación es un viaje. ¿Puedes decir conmigo? La salvación es un viaje. Con destino. Con destino.
Y antes de llegar al cielo hay destinos que tú y yo tenemos que alcanzar. Para Pablo el destino era Roma. El próximo paso era Roma. Y Jesús le dice, ánimo Pablo, porque vas a llegar a Roma, porque hace falta que estés en Roma. ¿Sabes? Cuando alguien está en la cárcel o en la fortaleza porque lo han tenido que salvar las fuerzas de seguridad porque lo iba a despedazar una multitud, puede decir, uy Señor, no sé si estoy equivocado, quizás no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Capaz que nunca tendría que haber venido a Jerusalén. Metí la pata, me tendría que haber quedado ahí por otro lado. Pero Jesús viene y le dice, ánimo porque vas bien. Llegaste a Jerusalén, ahora tienes que llegar a Roma. Ahora tienes que llegar a Roma. Hay un paso delante tuyo, hay un paso delante mío, hay una meta delante de ti, delante de mí, a la cual hay que llegar. Es necesario, hace falta que llegue, que lleguemos y que estemos allí. Y sabes que cuando vino el día, dice que los enemigos no se quedaron tranquilos. Dice en Hechos 23, verso 12 en adelante, que tramaron un complot. 40 judíos dijeron, no vamos a comer ni beber hasta que matemos a Pablo. Beber no puede estar uno más de 3 días. Así que esta gente dijo, antes de 3 días Pablo es hombre muerto. Y se juramentaron, una cosa muy seria para los judíos, y se complotaron y tramaron una emboscada, pero dice que ahí había un sobrino de Pablo que escuchó y se lo avisó a Pablo, y Pablo le dijo al oficial de la guardia, lleva a este joven al tribuno, y el sobrino de Pablo fue al tribuno, y el tribuno, advertido, mandó soldados, mandó una compañía de soldados para ponerlo a salvo a Pablo, llevándolo a Cesarea. Así que tú y yo, cuando estamos en el secreto de Dios, salvamos nuestra vida porque sabemos a dónde tenemos que llegar. Sabemos a dónde tenemos que llegar. Sabemos a dónde tenemos que ir. Sabemos a dónde tenemos que ir. Eso es salvación. ¿Sabes? Si tú y yo no sabemos a dónde tenemos que ir, estamos perdidos. Si tú y yo no sabemos cuál es el próximo paso, estamos perdidos. El comienzo de la perdición es cuando un creyente se estanca, cuando un creyente se queda quieto, cuando un creyente deja de avanzar. Ahí empieza la perdición del creyente. Algunos creen que la perdición del creyente es cuando el creyente se entrega al alcohol, a los vicios, a las drogas. Claro, la Biblia dice que si alguno peca deliberadamente, ¡puf!, perdido está. Pero la perdición no empieza. La perdición empieza frenando. La perdición empieza deteniéndote. La perdición empieza estancándote, conformándonos a lo que hemos tenido, a lo que hemos llegado, ya estamos, ya está suficiente, ¿no? Ahora voy a descansar un poco. Yo he escuchado hermanos que en forma poética, cuando quieren apartarse del Señor y de la iglesia, empiezan diciendo, me voy a tomar un tiempo. Y yo le digo, mira, cuando te apartes del todo, porque ya te empezaste a apartar, avísame. Pero todo empieza, ¿saben lo que dicen las parejas cuando se quieren divorciar? Vamos a darnos un tiempo. Ya está. Esos son los primeros acordes de la sonata fúnebre. Tan, tan, ta, tan, 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 tan. Pero gloria a Dios que en el lugar secreto Pablo recibió de Jesús la palabra, y la palabra le dijo, ánimo Pablo, vamos a Roma, vamos adelante. Todavía no te toca partir, largo camino te espera. Y sabes que en el secreto de Dios, cuando estamos en intimidad, en comunión con Dios, salvamos nuestra vida porque sabemos a dónde tenemos que llegar. Repito, la estrategia de Satanás para perder tu vida es hacerte olvidar a dónde tenías que ir. Hacerte olvidar a dónde Dios te quiere llevar. Hacerte conformar con lo que hasta aquí llegaste. Decir, bueno, basta, suficiente. Ya tengo lo que necesito. Esa es la estrategia del diablo. Pero el Espíritu Santo viene y te dice, oye, hace falta llegar adelante, hay que avanzar, hay una meta por delante, hay algo que todavía no conquistaste, hay algo que tienes que conquistar. Qué bueno que el Señor nos habla, nos anima, haciéndonos saber. Y yo te lo digo porque sé que muchos están luchando con esta idea. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el siguiente paso?
Algunos están luchando con la idea de decir, bueno, paremos un poquito, aflojemos, bajemos la velocidad, bajemos una marcha. Bajemos, no es que yo voy a dejar a Dios, no es que yo voy a dejar la iglesia, yo no voy a dejar, solamente bajamos la velocidad. ¿Y sabes qué pasa cuando tú bajas la velocidad? Tardas mucho más en llegar a donde tienes que llegar. Tardas mucho más. Y sabes, en el secreto vamos a escuchar tú y yo. Y yo no sé, tal vez el mismo Jesús se te aparezca, no lo sé. Tal vez sea un ángel de Dios, tal vez sea el Espíritu Santo. Tal vez la palabra de Dios te va a decir, gloria a Dios porque estás donde estás, pero largo camino te espera. Largo camino te espera. ¿Sabes? En Hechos 27:1 dice la palabra de Dios que cuando se decidió que habían de navegar hacia Italia, donde está Roma, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, no el esposo de Mirna, Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Bueno, y ahí relata cómo empiezan el viaje. ¿Dónde le había dicho el Señor que tenía que ir Pablo? A Roma, y el Estado romano lo custodia, porque era un preso, lo custodia y lo pone en un barco con billete gratuito hacia Italia. Y ahí vemos que Pablo está navegando hacia Italia, está navegando hacia Roma, y uno diría, pero Pablo, ¿no te das cuenta que estás preso? Y otro diría, pero Pablo, ¿qué vida es esa? Viajar preso, encadenado, con soldados romanos ahí que te custodian. Pero ¿qué clase de prosperidad es esa? ¿Qué clase de vida bendecida y abundante? Pablo, ¿dónde está la vida abundante? ¿No ves que estás preso? ¿No ves que no tienes nada? ¿No ves que el Estado romano te lleva a un juicio? Pero Pablo decía, a mí no me importa. El Señor me dijo que tengo que ir a Roma y a Roma voy. Así que ¿qué me importa que me pague el pasaje el Estado romano? ¿Qué me importa ir preso? Lo importante es que yo llegue a donde Dios me dijo que llegue. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para bien. Dios todo lo dispone para el bien de los que le aman, de los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el Señor le había dicho, Pablo, hay un propósito, ahora es llegar a Roma. Y entonces Pablo iba tranquilo, aparentemente las cosas iban mal, pero él sabía a dónde tenía que llegar. Y tú y yo vamos a saber a dónde tenemos que llegar. Y sabes que a Pablo los enemigos querían matarlo, pero él se puso en marcha a Roma. Y una vez en el barco, dice la palabra de Dios en Hechos 27:3, que Julio, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y luego dice que se hacen a vela, navegan ahí, empiezan a atravesar el mar. Y 27:7 dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Dice que el viaje empezó a hacerse difícil, el viaje empezó a hacerse complicado, la nave no podía avanzar tan rápido. Y dice que con mucha dificultad llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, en Hechos 27:8, y dice en Hechos 27:9 que había pasado mucho tiempo ya. Y la navegación se volvía peligrosa. ¿Por qué? Porque se les echaba encima el invierno. Entonces, claro, el viaje no había sido tan feliz como parecía. Y entonces Pablo les empezó a decir, miren, varones, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Y aquí encontramos al preso Pablo, un judío preso llevado para una causa pendiente en Roma, diciéndole al centurión, diciéndole al patrón de la nave, diciéndole al piloto, miren, vamos a tener perjuicio y pérdida. Miren que la navegación va a ir mal. Veo que la navegación no solamente va a haber perjuicio y pérdida del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Pablo comenzó a alertar y decirle, miren que vamos a perdernos. Les aviso que esto va mal. Pablo no era un marinero. Pablo no era el patrón de una nave.
Pablo no era un centurión, Pablo no era un piloto, pero Pablo les empieza a hablar de parte de Dios diciéndole: peligro, podemos perder la vida. Pablo sabía dónde llegar. Jesús le había dicho dónde tenía que llegar. Y cuando tú sabes dónde tienes que llegar, tú detectas los peligros. Cuando tú sabes a dónde tienes que llegar, tú detectas los peligros. El que no sabe a dónde ir, se cae sin darse cuenta. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde. Y Pablo empezó a decir: miren, esto va mal. Vamos, podemos morirnos todos. Pero dice la Biblia que en Hechos 27:11 el centurión escuchó a Pablo, pero le dio más crédito al patrón de la nave, le dio más crédito al piloto. Y dice la palabra de Dios en Hechos 27:12 que como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría dijo: no, acá el invierno se lo pasa muy mal, vamos mejor a ver a Fenicia, hay un puerto que está cómodo, hay un puerto que tiene un centro comercial de escándalo, ahí podemos aprovechar las rebajas. Y entonces dice en Hechos 27:13 que soplando una brisa del sur y pareciendo que tenían lo que deseaban, zarparon. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué? A veces tú hablas de parte de Dios. Tú sabes a dónde tienes que llegar. Tú sabes a dónde hay que llegar. Y tú ves, el Espíritu Santo te avisa que hay un peligro. Y tú adviertes a la gente: mira, por ahí no vas a llegar. Mira, no sigamos por este camino porque nos vamos a perder. Así no se llega a Roma. Vieron que es mentira eso que dice: todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos. Hay caminos que no conducen a Roma. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay decisiones que parecen muy lógicas, muy normales, pero el final de esa decisión es perdición. Perderse y no llegar a donde Dios quiere. Y el centurión le dio más crédito al patrón, al piloto. Y la mayoría de la gente dijo: no, ahora tenemos el viento que necesitamos, vamos, esto es muy incómodo. Y sabes que muchas veces la comodidad intenta gobernar tu vida. La comodidad, la voz de la mayoría, todo el mundo piensa lo mismo. Los entendidos, el piloto, el patrón de la nave. Y sabes que zarparon. Y dice la palabra de Dios que al poco tiempo dio con ellos un viento huracanado llamado Euroclidón. Dio con ellos significa que los encontró, los alcanzó. Y entonces se desató una tempestad, esta tempestad no pequeña de la que hablaba el versículo que leímos al comienzo, una tempestad tan grande que dice la Biblia que la nave fue arrebatada, no pudieron poner pro al viento, tuvieron que ir a la deriva. Tuvieron que empezar a echar todo peso, tuvieron que empezar a desaparejar la nave, a arrojar los aparejos, a quitar, empezar a echar todo el cargamento que traían para que la nave no se hundiera. Y dice que por muchos días, más de 2 semanas, navegaron a la deriva. En esos días no había radar, no había GPS. Y si no se veían las estrellas, no había manera de ubicarse. Y perdieron completamente el rumbo, hermanos. ¿Sabes que la palabra de Dios nos enseña que un encuentro con Dios salva tu vida? Porque te hace saber dónde tienes que llegar, a pesar de los enemigos. Pero un encuentro con Dios salva tu vida porque te hace saber a dónde llegar, a pesar de los equivocados. Los equivocados. ¿Quién se equivocó? El piloto. ¿Quién se equivocó? El patrón de la nave. ¿Quién se equivocó? El centurión. ¿Quién se equivocó? La mayoría. Había 276 personas y la mayoría hicieron asamblea. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice Pablo de quedarnos aquí porque va a haber peligro? Los compañeros de Pablo. 2. ¿Quién está de acuerdo en seguir adelante? Conclusión, una tempestad, perdidos, empiezan a perder todo el cargamento, empiezan a perder los aparejos de la nave,
empiezan a perder la esperanza. Empiezan a perder la esperanza. ¿Sabes? Ahí es cuando Pablo les dice, mira, hoy estuve con Dios. Hoy a la noche yo estuve en el secreto de Dios y Dios me habló. Jesús me habló. Y me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Es necesario que llegues a Roma. Te regalo la vida de los que navegan contigo. Y sabes que un día un hombre llamado Jonás era un profeta de Dios y Dios le dice, ve a profetizar contra Nínive. Y Jonás no quería profetizar a Nínive. Porque decía, si los ninivitas escuchan y se arrepienten, se salvan. Yo no quiero que se salven, porque los ninivitas son mis enemigos. Y entonces huyó de la presencia de Dios y se metió en un barco rumbo a Tarsis. Y en medio del mar una tempestad vino sobre ellos y cada marinero clamó a su Dios. Empezó como loco, uno a su santo, otro a su virgen, otro a su ídolo, cada uno loco ahí. Y Jonás estaba durmiendo ahí, durmiendo en la bodega, y lo despierta y dice, ¿qué haces aquí? ¡Clama a tu Dios, aunque se no ves que nos estamos hundiendo! Y Jonás dijo, no, miren, échenme al agua, porque si la tormenta vino es por mi culpa. Así que Jonás, un profeta desobediente a Dios, que huía de la presencia de Dios. Este no estaba en el secreto, este huía del secreto, se escapaba del secreto. Lo que había escuchado en el secreto no le gustó, entonces tiró para el otro lado, casi hunde el barco. Pero Pablo, muchos siglos después, por buscar a Dios en el secreto, vino con una palabra y dijo, tranquilos, nadie se va a morir. Dios me ha dicho que tengo que llegar a Roma, yo voy a llegar y ustedes, si vienen conmigo, van a llegar a Roma. ¿Sabes que la vida de una persona obediente salva a todos los que navegan con él? ¿Sabes que la vida de un papá obediente salva a toda la familia que navega con él? La vida de un jefe obediente salva a todos los subordinados con él. La vida de un hombre o una mujer obediente salva a todos los que le escuchan. Aleluya. Pablo le decía a Timoteo, si haces esto, te salvas tú y salvas a todos los que te escuchan. Y sabes que en el secreto de Dios, tú y yo recibimos confirmación a dónde tenemos que llegar. Y te pregunto, te digo, la pregunta del momento es, ¿a dónde tienes que llegar? ¿A dónde tenemos que llegar? La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿a dónde tenemos que llegar? No dónde estamos, ¿a dónde tenemos que llegar? Y para saber la respuesta tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a Dios. Dios, muéstrame a dónde tengo que llegar. No a donde yo quiero llegar. No a donde los demás me dicen que llegue. A donde tú me dices que tengo que llegar. El propósito de Dios salva tu vida. Las metas de Dios salvan tu vida. ¿De qué? De estancarte, de retroceder, de dar vueltas como un trompo por la vida. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la intimidad con Dios, en el encuentro con Dios, estando juntos a Dios. Y sabes que dice que Pablo dijo, como hacían muchos días, 27, 21, dice, había sido por cierto conveniente, varones, haberme oído. Bueno, pero tener buen ánimo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solo de la nave. Y dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Cuando uno está en medio del mar y hace 14 días no hay manera de dirigir la nave y la tempestad está mañana, tarde y noche y ni el piloto ni el patrón de la nave y nadie sabe qué hacer, es muy fácil perder la esperanza, es muy fácil desanimarse. No ves nada, todo parece que viene en contra, pero cuando tú y yo vamos al Señor, el Señor nos habla. El ángel de Dios viene a nuestro encuentro. El Espíritu Santo nos dice, es necesario que llegues a donde Dios quiere. Hermanos, nos hace falta llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Hay una Roma delante nuestro. Nosotros no tenemos que ir a Roma. Pablo tiene que ir a Roma. Pero hay una Roma para ti y para mí. Hay una Roma, hay una meta para alcanzar. Hay un propósito de Dios para tu vida. Tú no vas en la vida dando vueltas. Tú no vas en la vida perdido en la tormenta. Tú tienes algo mejor que un GPS.
Tú tienes algo mejor que un satélite, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te dice, mira, sigue rumbo a Roma, sigue adelante. ¿Y sabes qué pasó, no es cierto? Dice en Hechos capítulo 27, verso 44, dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sabe lo que ocurrió? Toda la tripulación se salvó. La nave se perdió, pero toda la tripulación se salvó. ¿Qué importa perder la nave? Lo importante es salvar la vida. Dios no quiere esas cosas. ¿Sabes? Dios no quiere que se pierda la nave. Pero la nave se perdió porque la gente, en vez de escuchar al Señor, escuchó el consejo de los expertos, el consejo de la mayoría, lo más cómodo, la comodidad. La mayoría de los expertos son enemigos del secreto de Dios. Te repito, la comodidad es enemiga del secreto de Dios. El consejo de los expertos es enemigo del consejo de Dios. La opinión de la mayoría es enemiga del secreto de Dios. Tú y yo vivimos de lo que Dios nos dice en el secreto. Y quiero decirte que este es el secreto de la iglesia. Porque nosotros, por favor, cierra las puertas. Sí, cierra las puertas. Va a entrar alguien. ¿Sabes que cuando nos reunimos aquí con Dios, Dios se reúne con nosotros? Y hoy yo quiero orar para que tú y yo sepamos a dónde tenemos que ir. Para que a ninguno de nosotros se nos olvide que hay una Roma por delante. Para que a ninguno de nosotros se nos olvide que hay un plan de Dios. Que si Dios nos tiene aquí, nos tiene con un propósito. Tal vez llegaste como inmigrante, porque en tu país no había mucho dinero. Tal vez llegaste por afición, porque dijiste, bueno, me gusta, me dicen que vivir en España es bonito. Tal vez estás aquí porque naciste aquí. No importa. Eres creyente, hay un plan de Dios para tu vida aquí. No estamos en Estepona por casualidad, hay un plan de Dios para nosotros en Estepona. No estamos en Andalucía por casualidad, hay un plan de Dios para nosotros en Andalucía. Tampoco estamos en España por accidente, hay un plan de Dios para nosotros como iglesia en España y en las naciones. Hay una Roma a la cual tú y yo tenemos que llegar. ¿Sabes? La historia termina, el libro de los Hechos termina diciendo que Pablo permaneció en Roma 2 años, enseñando y predicando sin impedimentos la palabra de Dios. Aleluya. Así que tal vez sufriste pérdidas, tal vez hay pérdidas materiales, tal vez escuchaste el consejo de los expertos, tal vez te dejaste llevar por la opinión de la mayoría, pero dice la palabra de Dios que en el secreto vas a volver a escuchar el plan de Dios. En el secreto recuperamos la visión. Recuperamos, como decía el pastor Gustavo, el sueño de Dios. Recuperamos la dirección de Dios. Recuperamos las metas de Dios. Y quiero decirte que si tú lo haces, los que navegan contigo se van a salvar. Si tú navegas con un Jonás, te vas a hundir en la tempestad. Si tú navegas con un Pablo, te vas a salvar con él. Quiero decirte que en este día, Dios te llama a ser un Pablo, no un Jonás. Dios te llama a ser obediente y no desobediente. Dios te llama a correr en el camino de su propósito y no a escaparte de Dios. No huyas de la presencia de Dios. Acércate a Dios. Escucha lo que Él tiene para decirte. Escuchemos, hermanos, que hay un plan para nosotros. No estamos en Estepona, ni en Andalucía, ni en España, simplemente para darle de comer a nuestra familia. No estamos simplemente para casarnos o para tener un título, todo eso es muy importante. Pero no estamos solamente para trabajar, eso es importante. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos para que se salven todos los que navegan con nosotros, todos los que nos hagan caso. Estamos para decirle a la gente, mira, hubiera sido mejor que me hubieras hecho caso. Y te vas a encontrar diciéndole a alguien, me hubieras hecho caso y no hubieras sufrido lo que estás sufriendo. Te vas a encontrar diciéndole a alguien, mira, me hubieras hecho caso, yo te avisé, no hagas esto. Y cabezón te metiste. Bueno, pero no te preocupes, el Señor me ha dado una palabra, no te vas a morir. El Señor quiere que yo llegue a Roma y tú conmigo vas a ser salvo. ¿Sabes que cuando antes de llegar a la isla, escucha, los marineros quisieron escaparse,
Porque siempre cuando hay dificultades surge el individualismo, el egoísta. No, yo me salvo, el resto. Y Pablo dijo, si estos se van, nadie va a ser salvo. Después, los soldados quisieron matar a los presos. ¿Por qué querían matar a los presos? Para que ninguno se escapase. ¿Por qué no querían que ninguno se escape? Porque si no, ellos mismos iban a sufrir. Porque un soldado que perdía un preso lo pagaba con su propia vida. Entonces los soldados dijeron, oye, que tenemos que tener el puesto, ¿no? Matemos a todo esto, si no vamos a perder el puesto de la vida. Pablo dijo, de ninguna manera se salvan todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que tú te salves y la gente se pierda. Dios quiere que todos los que navegan contigo se salven. Se salven. Y que tú les digas, ten ánimo. Hubiera sido mejor hacerme caso, pero tranquilo, tranquilo. Yo tengo que llegar a Roma, vente conmigo y vas a ser libre. Alguien decía una vez que estaba en el avión, estaba en un viaje misionero y el avión empezó a sacudirse. Cuando el avión se sacude, cualquiera de nosotros que piensa, igual no la cuento. A ver, voy a hacer el testamento, grabo un audio para mi esposa, le mando un WhatsApp, querida, te amo, vamos los chicos. Pero esta persona dijo, vamos a ver, si estoy viajando, ¿por qué? Porque el Señor me dijo que vaya. Si el Señor me dijo, porque me vamos a allí. Así que yo voy a llegar. Y si yo llego, llegan todos estos. Y le dijo a la gente, tranquilo, que yo tengo que llegar, así que ustedes van a llegar bien conmigo. Aleluya. Qué bueno es ser varones de propósito. Qué bueno es ser mujeres de propósito. No estamos llamados a ir a la deriva. No estamos llamados a estar perdidos. No estamos llamados a dar vuelta a la tempestad. Estamos llamados a avanzar. Saber dónde tienes que llegar. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento y ponte en pie. Ya has estado bastante tiempo sentado. Pero por un momento cierra los ojos. Quiero que pienses en lo que has escuchado. Quiero que por un momento pienses en el rumbo de tu vida. Quiero que por un momento pienses en la dirección de los acontecimientos de tu vida. Quiero que por un momento medites en aquello que te está rodeando. Tal vez estás en una tempestad. Quizás parece que se te ha echado encima un huracán. Quizás estás perdido. No sabes para dónde ir. Mantienes la vida de cristiano en piloto automático. Pero te sientes absolutamente perdido. Dice el Señor que en el secreto vas a saber dónde tenemos que ir. Por un momento, mira al Señor. Mira al Señor. Mira al Señor. Por un momento. No me mira a mí, yo no soy el ángel de Dios. Pero mira al Señor, acércate a Él. Acércate a Él porque Él sabe a dónde tú tienes que llegar. Sabe la meta. Sabe el propósito. Yo sé que a algunas personas que están aquí, el Espíritu Santo les va a recordar para qué te llamé. Les va a hacer recordar para qué fuimos salvos. No fuimos salvos para llevar una vida rutinaria, anodina, una vida sin pena ni gloria, una vida cómoda, pero sin ningún tipo de gloria. No fuiste llamado para pasarla bien. No fuiste llamado para estar cómodos. No fuimos llamados para pasarlo agradablemente. Pablo no la pasó agradable. No había comodidad en su vida. Pero él sabía que estaba haciendo lo que Dios quería. No nos refugiemos en la comodidad. No sigamos la dirección de la mayoría. No hagamos lo que todo el mundo hace. Hay expertos, hay entendidos que te pueden aconsejar según sus propias opiniones. Pero la voz de Dios no son las opiniones de los hombres. La voz de Dios se escucha delante de Él. Ven al Señor, acércate a Él para escucharte. Que ninguno huya como Jonás.
de la presencia de Dios. Acerquémonos. El que te salvó tiene un plan. Y en ese plan hay una meta por él. Para ti, para mí, para toda la iglesia hay una meta. Hay una meta. Hay una meta. Hay algo a donde tienes que llegar. Hermanos, Dios ha puesto metas delante nuestro. Como iglesia tenemos metas. Predicar el Evangelio a Estepona es una meta. Predicar el Evangelio en el Tesorillo es otra meta. En San Pedro, otra meta. Extendernos a los pueblos vecinos es otra meta. Hay metas. Metas de Dios. Visión de Dios. Para eso te salvo. Acércate a Dios porque Él quiere hablarte. Tal vez la tempestad te rodeó. Tal vez te sentiste perdido. Tal vez perdiste la esperanza. Tal vez ya no esperabas cosas. Tal vez estabas viviendo sin esperanza, sin expectativa, diríamos nosotros. Tratando de aguantar, de no hundirte. Haciendo cosas para sobrevivir. Dios no te llama a sobrevivir. Dios te llama a vivir avanzando hacia lo que Él quiere. Tal vez había miedo. El Señor dice, no tengas miedo. Tal vez el ánimo se fue escapando. Dios te dice, ten ánimo. Es necesario que llegues a Roma. Hace falta. Hace falta. Hay una necesidad. Dios tiene una necesidad para que tú la satisfagas. Llegar a donde Él quiere. Pablo llegó a Roma. Tú y yo vamos a llegar a donde Dios quiere. El ángel de Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Míralo a Él, habla con Él, deja que Él te hable. Permite que Él te hable. Estás en el secreto de Dios, habla con Él, aprovecha. Unos minutos más. Pero un minuto en su presencia puede cambiar tu vida y mi vida. Recuerda el llamado. Recuerda la visión. Recuerda el sueño. No estás aquí por casualidad. No estás aquí para mirar lo que es conveniente o por lo que es cómodo, lo económico. Tal vez el patrón de la nave dijo, si tardo más tiempo, voy a perder dinero. Y en Roma Dios lo usó, salvó gente, testificó. La casa de César escuchó el Evangelio. Impartió bendición, regaló dones espirituales. Hay algo por delante tuyo. Tal vez estás cansado. Bueno, repósate, recupera fuerzas en Dios, no tomándote vacaciones, tomando del Espíritu Santo.